Buenas, acabamos de vuelta. Vamos a probar otra vez la conexión con Lauti Furún. Hola amigos, a los que se van uniendo. Hola Lauti, acá estás. Ahí va. A ver si ahora sí. Ahí te acepté, Lauti, no sé si te aparece. No sé por qué. A ver, hagamos una cosa. Ahí te mando yo la invitación. Vos no pongas unirte, a ver. Ahí va. Ahí Ahora está. sí. ¿Qué haces, Algunos Lauti? problemas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿Ahí se escucha? bien, te escucho, sí. Te escucho un poco bajo, no sé vos a mí. Pero deben ser estos auriculares que tengo, que siempre Ah, se ok. me escucha mal. A ver, un segundo. No, yo te oigo. Un poco bajo, pero te oigo. Bueno, ¿Ahí se me escucha mejor? sí, 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 sí. Yo sí, no sé la gente Bueno, que está viendo. ¿Cómo andás? serán auriculares, Está bien. estilo ¿Vos me libre. escuchás bien? ¿Te Sí, hablo yo más te escucho fuerte, más bien. bajo? No, no, Bueno, bien. genial. ¿Cómo va? ¿Cómo andas Bien, tú? acá andamos. Estoy haciendo mis deberes, este, en lo que pude para aprovechar la charla con vos. Le cuento un poco a la gente, yo no soy una cara conocida de la NSD, mi nombre es Augusto Marchak, yo estoy con la NSD desde mediados del año pasado, seguramente nunca me vieron acá en un vivo, por ahí en algún video suelto por ahí, este, por eso me presento. La idea es entrevistar a Lauti Furún, ahí te veo medio colgado, ¿no me escuchas bien? Me parece que se colgó. Mm, bueno, tenemos problemas de conexión hoy. Bueno, se le colgó ahí. Lo voy a esperar conectado esta vez. Bueno, a ver, gracias por la paciencia, porque esto ya sabemos que puede fallar, ¿no es cierto? Vamos a esperar un poquito, yo mientras le mando de vuelta la invitación. Estaba con problemas con el router, Lauti, así que puede ser que sea eso. Le cuento mientras un poco a los que están. Ahí está. Hola Lauti, ahí se dividió la pantalla, no sé si vos me escuchás. Ahí va. Ahí te veo, ahora te veo en movimiento. A ver acá, me aparece tu solicitud. ¿No? Sí. Mm, a ver.
Me aparece una solicitud de Euge Moreira, vamos a ver. Me parece que será que entras desde esa cuenta. No. Bueno, prueba y error es esto. Esto es prueba y error. A ver, no sé si me escuchás, Lauti, hagamos como recién. Yo te mando la invitación, vos no pongas para unirte. Ahí va, a ver. Ahí Dios, va. ¿cuántos problemas para poder transmitir en vivo? Sí, No, sí, no estamos de suerte. sí, el problema es que, bueno, no sé, allá en Buenos Aires, pero acá en Mar del Plata hay una tormenta muy jodida, Ah, que bueno, que y es parece. eso. Sí, mira, yo había desconectado el router pensando que andaba mal, pero no, estoy sin internet. Ahora puse datos igual. Ah, no, seguro. Ah, ok, ok. Seguro que Pero es eso. Entonces, sí, acá llovió, pero no, tampoco es nada zarpado. no, no, acá sí llovió bastante, bastante jodido. Así que Se- no, los temporales de Mar del Plata me son quieren bravos. videos. ¿Eh? Me quieren tirar de baja el video. Capaz es Putin que no quiere que muestre lo que pasa. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, justo te estaba por presentar, seguramente te conocen más que a mí, los que puede ser que nos conozcan en alguna de estas redes, pero le decía a los que se unieron, Lauti está haciendo la carrera, ¿no? De política internacional, de relaciones internacionales, ¿puede ser? ¿Dije bien? Uy, me parece que se colgó de vuelta. Bueno, está difícil. Los temporales de Mar del Plata yo sé que son bravos, así que tiene que ser eso, que está jodiendo la conexión. A ver, ahí te veo de vuelta. ¿Vos me escuchás? ¿Sí? No puede ser, Ahora, Dios. ahí te veo moverte. Los temporales de Mar del Plata sé que son bravos, te decía la gente. ¿No? No me escucha, me parece. Sí, acá. ¿Se me escucha? Sí, 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 Perfecto, ahora sí. bien. No, sí, sí, son bravos y un granizo y una tormenta tremenda, así que parece que se cortó el wifi por acá. Claro, sí, seguro que es eso. Bueno, con paciencia Bueno, podemos meterle un rato, a ver, ¿te vamos parece? si no de último voy a probar a volver a desconectar nuevamente wifi. Dale, joya. Pero si no hay de Bueno, video. ok, justo le contaba a la gente que está haciendo la carrera de política internacional, de relaciones internacionales, perdón, ¿es así? Relaciones internacionales, sí, sí. Y que escribís con Paradata 24, con el Presto de Asuntos Internacionales, ¿verdad? Exactamente, hago la parte internacional y un poco de política nacional vinculado con lo internacional más que nada, pero sí. Claro, claro, claro. La otra vez tuvimos una charla, bueno, en ese momento por Space, por los Space de Twitter, respecto a todo el tema de la nueva ruta de la seda de Argentina, bueno, cómo el Alverso nos vendió a China. Y bueno, la idea era charlar un poco sobre lo que está pasando en Ucrania. Eh, yo, en particular, te iba a preguntar para arrancar, o sea, como para arrancar más de cero, ¿cómo es la relación de este conflicto con lo que había pasado hace unos años en Crimea? Tiene bastante, te diría, relación con lo que pasa en Crimea, pero si bien tiene bastante relación, son asuntos separados. Hay que Ah, tener en cuenta igual que la situación de Crimea es muy particular, porque ahí veo que se unió Álvaro, le mando un saludo, que también está qué haciendo. grande. Saludo para Álvaro. La situación de Crimea es muy particular porque hay que recordar que Crimea era parte de la Unión Soviética antes y cuando la Unión Soviética la entrega con el gobierno de Nikita Khrushchev,
la entrega diciendo que no la entregan a otro país extranjero, sino como que la entregan a un país hermano. Cuando ellos entregan Crimea, lo que pasa es que Crimea pasa a ser parte de la República Socialista de Ucrania, pero Sí, aún así perteneciendo a lo que sería la Unión Soviética. O sea, formaba parte del mismo bloque. Ellos jamás hubieran pensado que la Unión Soviética se iba a disolver y que Ucrania iba a formar un país separado, si no, no hubieran cedido Crimea. Entonces, claro. con Crimea tiene esa particularidad que incluso cuando la recuperan en 2014, Putin agarra y dice, Crimea volvió a ser nuestra. Después de tantos años, que bueno, ahí para ellos Crimea era literalmente parte de Rusia. Pero ahora la situación con Ucrania se está complicando porque en el discurso que dio Putin antes Sí, de... yo te preguntaba por eso, porque él lo pone como en términos históricos, ¿no? Y dice algo así, bueno, yo seguramente lo voy a explicar mal, como que Ucrania no existe como tal, y que él en realidad lo que está haciendo es eh, reivindicar para Rusia algo que nunca debía haberse separado, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? Es exactamente lo que te estaba mencionando. Entonces, lo que sucede es que Putin agarra y dice en su discurso que la historia de Ucrania se debe básicamente a Rusia. Que si no hubiera sido por Rusia, Ucrania no sería nada, y que Ucrania fue una creación de Lenin. Entonces, básicamente con esto quiere justificar Claro, la invasión, sumado a otro paquete de cosas que hizo para justificar la intervención que no tienen sentido alguno. Por ejemplo, él, a ver, todos sabemos cuáles son los puntos básicos de la intervención, pero él en su discurso marcó dos aspectos principales. Uno es la desnazificación y otro es la desmilitarización. sí, Desnazificación que no tiene sentido por ningún lado, porque, a ver, es cierto que hay movimientos de extrema derecha, o bueno, neonazis, porque extrema derecha, el debate si Hitler era de derecha o de izquierda, bueno, no viene exacto. aquí, Sí, sí, pero, sí, porque es muy extenso. Pero entonces, es cierto que hay movimientos neonazis en Ucrania, como el batallón de Sabó, creo que, no me sale el nombre ahora. Pero también hay población neonazi, pero no asciende ni al 2% de la población total. Ucrania tiene una población de casi 45 millones de habitantes. claro, pero aparte, una pregunta clave me parece sería si esas facciones neonazis tienen la toma de decisión en el gobierno, o sea, ¿qué injerencia tienen? Para nada, ¿no es cierto? No, no, no tiene la toma de decisión del gobierno. El batallón este que yo te mencioné forma parte de un brazo de la Fuerza Armada, pero no toma la decisión. Incluso el presidente de Ucrania, Zelensky, es judío. Así Claro, que sí, él dijo, o sea, sería medio raro. Que no, bueno, no, podría ser, pero sería raro. Llama la atención ya en esos términos. y, y hay mucha gente que literalmente esto lo defiende y no tiene sentido, que dicen, ah, bueno, pero Zelensky puede ser judío, pero hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial hay muchos judíos que apoyaban a los nazis. Claro, Y apoyaban a los nazis porque no querían que les metan un tiro en la cabeza, básicamente. exacto. Exactamente. Es la antítesis, el judaísmo es la antítesis del nazismo. Por Literalmente, supuesto. son cosas que no tienen sentido. Y por si fuera poco, Rusia también tiene movimientos de ultraderecha en su territorio, como la Fuerza Unidad Nacional que participó en la guerra del Donbass en el 2014. Entonces digo, Bueno, si eso, agarra y dice, ok, vamos a invadir Ucrania porque hay neonazis acá, bueno, entonces otro país que ¿por vaya a qué invadir no? Claro, ¿por porque qué hay no desnazifica primero su propia fuerza? Ahora, como hay uno que no sabe, mucha fake news, a veces no sabes qué tomar, sobre todo de las imágenes, ¿no? Qué tomar como actual, o a veces ponen cosas viejas. Ese grupo que aparece con esa esvástica disfrazada, ¿es una facción del ejército ruso directamente?
Ese grupo que justo se cortó. Hay una foto de un grupo que aparece con una esvástica disfrazada, medio como una esvástica disfrazada con una especie de cruz o de flor. Ese grupo, esa es una foto actual, pertenece a una de las facciones nazis de Rusia. Exactamente, es una fuerza militar insurgente y es un partido político también de Rusia que no está reconocido a nivel nacional, pero es un partido político y que luchó en la guerra del Donbass, Ah, pero claramente. Y además, por si fuera poco, apoyan a Putin y siguen estando. claro. Entonces, Y ahí no desnazifica. ya no los desnazifican, ahí no lo hacen. Y, Están los nazis y los nazis. y entonces, vos fijate la incongruencia del discurso de Putin. Después, bueno, tiene otras razones que tienen un poco más de sentido. Lo de la defensa de la soberanía. Yo te iba a preguntar por eso, que él, Digo, el avance de la OTAN, por ahí se puede ser un poco claro, más sentido, pero porque hay que encontrar un paradigma. En la política exterior de los países, de los grandes países, generalmente hay una conducta que se repite. En todo momento histórico, las grandes naciones terminaron copiando a otras. Por ejemplo, cuando España hizo la expedición con Colón para América y después Portugal, ¿quién fue después? Inglaterra, después fue Francia. Entonces, las grandes potencias hacen ese patrón. O por ejemplo, cuando los países empezaron a aplicar el Banco Central, otros grandes países empezaron a aplicar lo mismo, la misma claro, política monetaria. ¿Por qué? Porque se hacen un poco, las grandes potencias en política exterior tienen una conducta que se repite. Y vos fíjate que cuando fue la crisis de misiles de 1962 en Cuba, estuvimos a esto de la destrucción nuclear, del cataclismo nuclear inminente, sucedió porque la Unión Soviética quería poner misiles nucleares en Cuba. Y Estados Unidos le dijo sí, que. Pero hay que recordar también que Estados Unidos ya tenía misiles nucleares en Turquía. claro. Entonces no es que la Unión Soviética iba a poner misiles y Estados Unidos no tenía misiles. Tenía misiles nucleares en Turquía en ese momento. Y por si fuera poco, además, cuando con Kennedy y Khrushchev dijeron, bueno, evitamos el cataclismo nuclear, vos no pones misiles en Cuba y yo saco los misiles de Turquía. Cuando sucedió eso, que se dio una especie de negociación, lo que fue, lo que sucedió, mejor dicho, fue una paridad de fuerzas, porque uno sacó los misiles y el otro también. Lo que pasa acá en este momento es que, a ver, no hay ninguna afirmación de que la OTAN podría poner misiles nucleares en Ucrania, Ok, pero Clara podría hacerlo y eso es lo que le molesta a Rusia. Que para mí no sigue siendo injustificada la invasión, pero hay que entender por qué los estados cometen ciertas acciones. Y con esto claro. te lo quiero vincular, por ejemplo, como lo que había dicho la otra charla en Twitter con Kim Jong-un. ¿Por qué Kim Jong-un en Corea del Norte está armado hasta los dientes con material nuclear? Bueno, porque Saddam Hussein siendo invadido Uy, por me Estados parece que Unidos. se colgó, a ver. ¿Se escucha? Yo te escucho. Se entrecortó lo último. Estaba justo diciendo, ¿por qué Corea del Norte está armado hasta los dientes con misiles nucleares? Y dijiste, porque Saddam Hussein, y ahí se Ah, congeló. bueno. Porque Saddam Hussein con su programa nuclear no lo pudo desarrollar a tiempo y Estados Unidos lo invadió con la excusa de que tenía armamento nuclear, pero bueno, no tenía Sí. armamento nuclear. Lo había Ah, desarrollado, pero no lo había completado su programa nuclear. Gaddafi ok. cuando vio esto renunció a su programa nuclear y ¿qué pasó? Y después la OTAN lo invadió. Entonces, lo que sucede es que Rusia, bueno, Corea del Norte lo que hace es una manera de autodefensa. Entonces, no defiendo a Corea del Norte, pero entiendo por qué hace eso. Y tampoco defiendo a Rusia. Es más, lo critico, pero entiendo que no quiere un avance de la OTAN. Rusia está desesperado porque se encuentra
solo en Occidente, contra una agrupación de Mm. estados que pueden llegar a formar una coalición contra Rusia, y Rusia en Occidente está solo. Me podrán decir que Bueno, tiene Pakistán, tiene a Bielorrusia, tiene a Uzbekistán, pero esos países a comparación de Francia, yo te Inglaterra. iba a preguntar eso. Esto que escuché mencionar varias veces, así como un titular, como que Bielorrusia es aliado de Rusia y si esto escalara, bueno, va a luchar del lado de Rusia. ¿Eso por qué lo mencionan como un tema? O sea, ¿cuál es la cosa clave de Bielorrusia que se menciona como un aliado de Rusia? ¿Qué Eh, pasa? ¿tiene, tiene, tiene fuerza, poderío militar? ¿Cómo es? En Bielorrusia hay un dictador que se llama Alexander Lukashenko. Lukashenko básicamente está desde la creación de Bielorrusia, por así decirlo, en el poder. Está perpetuado en el poder. Si influye o no la participación de Bielorrusia, influye primero porque Bielorrusia en este momento es un salvavidas para Rusia. ¿En temas económicos, en sentido económico? En términos militares, Ah, entre la OTAN y Rusia hay un estado en el medio, y ese estado es Bielorrusia. Vendría a ser un estado tapón, pero sin embargo está dentro claro. de la influencia de Rusia. Entonces, ¿qué es más recomendable? ¿Hacer la guerra en tu propio territorio o en el territorio de otro país? Claro, sí, sí, sí. El- Porque sería una guerra nuclear. es este, Pero lo viene a usar como tierra de nadie, ¿no? más o menos es como un colchón para Claro, Rusia, lo que vendría a ser Bielorrusia. Y por si fuera poco, puede llegar a poner misiles nucleares en Bielorrusia, porque Bielorrusia hace poco hizo un referéndum para cambiar su constitución nacional y cambiar la capacidad nuclear del país para poder permitir alojar lo que vendrían a ser armas nucleares. ¿Esto qué le permitiría? Bueno, permitiría que haya misiles rusos más cerca de la frontera de algunos países europeos, como Alemania, Francia y Gran Bretaña. Hay que tener en cuenta una cosa. Un misil nuclear, desde el momento que se lo detecta y se lo destruye efectivamente, son 7 minutos. Un misil nuclear en Ucrania, en Kharkov, podría llegar a Moscú en 5 minutos. claro, no tiene tiempo de desactivarlo. Por eso los rusos están tan inquietos. Algunos me dirán, bueno, pero los países bálticos también pertenecen a la OTAN, Estonia, Letonia, Lituania, y están más cerca que de Moscú. Sí, pero es muy distinto. Porque si vos te fijas en el mapa, vas a ver cómo en el Báltico es un pequeño corredor muy finito que está rodeado por Bielorrusia. Mientras que Ucrania está rodeado por Rusia. Bielorrusia, pero también tiene frontera en el sur. Y la disponibilidad del terreno es distinta, la población es distinta. A lo que voy, una intervención de Rusia o Bielorrusia en Estonia dura 3 días, menos. Se puede actuar rápidamente. Y Claro, además, ¿qué pasa? En la guerra hay algo muy importante que es la situación logística. Es muy importante. Lo decía Clausewitz en Sobre la Guerra, 1833. Un excelente libro. El aparato logístico es muy importante. ¿Y cómo se puede suministrar recursos logísticos a los estados bálticos por mar cuando hay claro, más en San Petersburgo con todas las bases y Rusia y Bielorrusia? Es más difícil además llevar adelante una intervención desde esa pequeña parte, pero es más fácil que haya fuerzas de la OTAN en Ucrania. Ahí justo está Dani conectado. Un abrazo grande, Dani. ah, Excelente mira, en marketing y desarrollo de redes sociales. Bueno, le mando un saludo. le mandamos un saludo. Y como te estaba diciendo entonces, en Ucrania es
la capacidad de ejercer una acción militar a gran escala traería mejores beneficios para la OTAN, pero en los estados bálticos es más difícil. Imagínate agrupar todas las tropas de la OTAN en un lugar así chiquitito como un estado así grande. Claro, Es distinto, claro, claro. es distinto. Bueno, y después el tema, te iba a preguntar, no sé si tiene que ver, que Ucrania ya tiene capacidad nuclear, ¿es así? No, No no, sé si Ucrania, lo... no, Ah, no, no tiene. Tuvo. tuvo capacidad nuclear Ucrania, en lo que vendría a ser cuando cae el muro de Berlín. Lo que sucede es que Ucrania tenía gran cantidad de armamento nuclear. Y cuando cae la Unión Soviética, Ucrania también tenía gran capacidad de armamento nuclear. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tenía sus misiles apuntando para Europa. Y Pacífico. Porque no Ahí estaba. se cortó un poco, a ver. ¿Eh? Se cortó cuando dijiste eh, eh, la Unión Soviética tenía sus misiles apuntando hacia Europa. Bueno, sabíamos que había algunos problemas de conexión. Hola. ¿Ahí me escuchás? Hola, ahí te escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bien. Justo Eh, cuando dijiste tenía sus misiles apuntando hacia Europa y ahí se cortó. ok, repito. ¿Qué pasa? La Unión Soviética tenía los misiles apuntando hacia Europa, pero no los tenía en Alemania Oriental, no los tenía en Hungría y no los tenía en Polonia. Bueno, sí los tenía, pero tenía mayoritariamente más en Ucrania, porque Ucrania Ok, estaba más guardada, pero a su vez, porque tenía ciertos estados adelante, pero a su vez también eh, tenía una buena posición. claro, Entonces, claro, claro. cuando la Unión Soviética cae, Ucrania tenía mucha capacidad nuclear. Entonces, ¿qué hace Ucrania? Cede su armamento nuclear a cambio de que le reconozcan su soberanía los demás estados, incluyendo Rusia. Lo que Ah, hace claro, Ucrania claro. Sí, perdón, es perdón. agarrar y decir, ok, yo les doy mis armas nucleares, ustedes me reconocen como estado y no hay guerra. ¿Les parece? Porque hay muy pocos estados que son reconocidos internacionalmente como que tengan armas nucleares, que son las cinco grandes potencias que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Y lo que establece el Tratado de no proliferación nuclear. Sin embargo, hay potencias secundarias como India, Pakistán, Corea del Norte, Israel y bueno, y ahora en menor medida Irán, que tienen también capacidad nuclear. Pero Y el ahora hecho de, ahí se cortó, dijiste, perdón, dijiste, y ahora en menor medida, y ahí se cortó. en, men- ¿En en menor menor, medida quién? en menor medida Israel, India, Pakistán, Corea del Ah, está bien, Norte está bien. Esos, ok, ok. y bueno, Irán está enriqueciendo uranio a niveles Irán. altos en un programa nuclear, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la capacidad nuclear de Irán. Entonces, no le iban a dar armas nucleares a un Estado nuevo, porque Ucrania iba a ser un Estado nuevo, y menos a un pequeño Estado, realmente. Porque imagínate lo que es internacionalmente que un pequeño Estado pueda tener un conflicto con cualquiera y tiene una bomba nuclear sin conocer los riesgos que podría acarrear esta. Esta fue la visión que tuvo el mundo sobre Ucrania. Entonces Ucrania entregó su armamento nuclear. Dijo, está bien, yo lo entrego, pero ustedes reconozcan a mí mi soberanía. Perfecto. Bueno, Eh, sobre eso yo te iba a hacer una... sí, Ah, no, perdón, perdón. Te iba a hacer una pregunta, no sé si te interrumpí. Me hiciste acordar. Yo, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Que también no sé si es verdad o es fake, que cuando Ucrania se independizó, una de las cosas que se comprometió era a no formar parte de la OTAN en ese momento. ¿Es así?
¿Ucrania no estaría rompiendo ese acuerdo, a su vez, con su intento de entrar en la OTAN? Primero, voy a responder una pregunta ahí que puso Matute. Ah, Arabia Saudita tiene un programa nuclear, pero no tiene armamento mirá, nuclear. Son cosas distintas. El, la forma para enriquecer uranio a niveles más altos de lo normal y fabricar bombas nucleares es un proceso que no cualquier estado se puede costear. No cualquier estado se puede costear. Bueno, sí, buena pregunta, ahí pone Leonel, la leo, también Leonel, eh, sí, es verdad. volviendo a lo que vos habías dicho, hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando cae la Unión Soviética, hubo una promesa de la OTAN de que no se iban a llevar ejercicios militares a la frontera con Rusia y de que Rusia no pasaría a ser el enemigo, sino que se iba a integrar al sistema mundial. Esa fue la promesa que Claro, había dado la OTAN, que evidentemente después no sucedió. Es más, hubo en su momento, durante la presidencia de Bush, Putin agarra y le propone a Bush establecer una unión en conjunto de la OTAN y Rusia, en donde formen parte de un mismo bloque de alianza militar. Pero Estados Unidos se negó, ah, mira, porque bueno, vos ponete en situación, la Unión Soviética, un país que había colapsado y había sido el enemigo número uno de Estados Unidos y que recién ahora había empezado a tener ciertas tendencias de Occidente o occidentales. Y es más, yo sí, siempre, porque me parece una locura, pero ¿sabés quién fue la primera persona que llamó a Bush después del atentado a las Torres Gemelas? Putin, no sé, Un sí, mirá vos, mandatario que llamó a Bush cuando fue el atentado a las Torres Gemelas y le dijo, todo lo que necesites, estamos para vos. No fue ni Francia, impresionante, ni Gran Bretaña, no fue ni México, no fue ni Canadá, fue Putin, el primero. mirá, impresionante. Entonces, Bueno, Rusia eh, quería tener una posición de alianza con Estados Unidos, pero porque en ese momento Rusia estaba muy mal, muy mal. Y es más, hay un discurso de Bush que no me lo olvido nunca, es más, voy a ver si lo puedo subir a Instagram, que está Bush y lo tiene al lado a Putin y dice, creo que lo esto, vi, ¿lo viste? creo que sí, a ver, que Que es, dice dice que que, cuando no, no, era, cuando era chiquito, dice, a mí me enseñan que en la escuela que Rusia era el enemigo y ahora vemos que Rusia es nuestro amigo. sí, sí, puede ser que es el mismo que lo pondera a Putin y dice, es un tipo confiable, me ha demostrado que podemos contar con él, algo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí dice Franco, Así Morales todo, sufre esto por entregar sus bombas atómicas. Y más o menos, sí. Sí. Eh, entonces, decía, así todo, fíjate, como realmente la unión que había entre Estados Unidos y Rusia era muy grande. Y no solo con Bush, sino también con Obama, que él decía que veía una buena persona y confiable y con convicciones. Trump también lo halagó a Putin en muchas ocasiones y bueno, Biden es el primer presidente que viene y dice es un asesino. bueno, eso sí, te iba a preguntar, eh, porque uno se siente incómodo, digamos, ¿no? Opinando igual que Biden, por lo menos a mí me ocurre. ¿Cómo es ahí el trasfondo de eso? Todas estas acusaciones que hay sobre el hijo de Biden, de haber tenido negocios turbios con Ucrania y ahora esto, o sea, ¿cuál es el trasfondo ahí? ¿Es un acting, como se dice, de Biden? ¿O, o realmente, por lo menos en términos de sanciones, le va a hacer frente a Putin? ¿Cómo es esto? Vos fíjate que históricamente los demócratas en Estados Unidos en el siglo XXI fueron los que más guerras llevaron adelante. Sí, eso lo tenía Y, así como dato, nomás. y
a ver, sí, hay una concordancia entre republicanos y demócratas en la política exterior, pero se ha demostrado que durante la presidencia de los demócratas ha habido más intervenciones en Estados Unidos. Entonces, lo que viene a hacer Biden es finalizar lo que Obama no pudo terminar. Obama dejó pendientes muchas cosas en política exterior. Una de ellas fue Corea del Norte. Otra fue resolver la cuestión con Rusia, porque Irán. Ah, hay que recordar que Rusia en el 2014 invadió Crimea, como habíamos dicho, y estaba Obama. sí, claro. Entonces, hay muchos En- aspectos en- a que Biden, como vicepresidente de Obama, que venía a cumplir las sí. cosas que de su administración no se pudieron terminar. Y es cierto lo que vos decís de que, bueno, Trump había mencionado muchas veces que uno de los hijos de Biden tiene Hunter, negocios, Hunter Biden, sí. sí, tiene negocios con Ucrania, y esto a Trump no le gustó nada, y es lo que había mencionado muchas veces atacándolo. Pero bueno, la gente terminó votándolo igual a Biden a pesar de lo que decía o no. Y eso es una de las razones también por Ah, las que te interesa tanto Ucrania, tanto Ucrania y Estados Unidos. ahora empezaron a admitir, incluso los medios más izquierdosos, como se dice, que negaban lo de Hunter Biden. Ahora creo, no sé si el Washington Post o el New York Post, no me acuerdo cuál era, salió, empiezan a hablar del tema de los negocios turbios de Hunter Biden. Ahí había alguien que estaba A poniendo ver, que en la Segunda Guerra Mundial sí, Estados Unidos leo. y Soviética eran aliados. Hay que recordar una cosa que para muchos historiadores la Guerra Fría no termina en el momento que cae la Unión Soviética o cae el muro de Berlín. La Guerra Fría termina con la Guerra del Golfo, donde Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron un apoyo en conjunto. Mirá, claro. Dos países participando para defender a Kuwait. Dos países que eran considerados enemigos Enemigos mortales, sí. trabajando juntos. Para mí, muchos historiadores, es el final de la Guerra Fría, la Guerra del Golfo. O sea que vos dirías que si hay un nuevo conflicto donde se enfrentan Rusia y Estados Unidos eventualmente, es justamente un nuevo conflicto, no está atado o no arrastra algo de esa Guerra Fría, no son asuntos sin resolver. Sí y no, te diría. Lo que está haciendo Rusia en este momento es querer demostrar que es potencia. Potencia nuclear y potencia militar. Quiere básicamente formar parte de los estados más predominantes y que se la respete. Porque hay que recordar que después de la caída de la Unión Soviética, Rusia perdió mucho liderazgo y perdió mucha preponderancia internacional que a lo largo de tantos años Putin quiere reafirmar. ¿Por qué Putin se está metiendo en Siria? ¿Por qué Putin se quiere meter en las negociaciones de paz de Israel, por ejemplo? ¿Por qué Putin se mete en Medio Oriente? Claro, quiere estar en los temas fuertes. Quiere estar en los Quiere temas tener- fuertes, porque antes la Unión Soviética estaba en los temas fuertes. Entonces lo que claro. quiere es recuperar ese protagonismo internacional de la Unión Soviética como estado máximo en lo que vendría a ser Oriente. Pero ahora tiene una competencia con China. Claro. Pero con China básicamente lo que está viendo es como Pero con China, perdón, no, pero con China tienen sus alianzas también, ¿o no? exactamente, porque tienen un enemigo en común, que es Estados Unidos. Pero vos mirá la historia de China y la historia de Rusia o de la Unión Soviética y vas a ver que tuvieron muchos conflictos. No solo económicos, sino Mirá, también ideológicos
sino hasta tuvieron una serie de conflictos limítrofes muy grandes, en donde hubo escaramuzas entre la Unión Soviética y los chinos, porque al compartir frontera tuvieron conflictos también. Entonces, lo que están haciendo China y Rusia es básicamente una alianza contra Estados Unidos. Estratégica, claro. Es una alianza estratégica. Pero, como dice Ikenberry, que es un autor de relaciones internacionales, lo que está haciendo ahora China es aplicar lo que vendría a ser China es una potencia regional, pero no puede ser potencia global China, porque ese puesto solamente lo puede tener un Estado. ¿Y cuál es ese Estado ahora? Eh, me encanta cuando me tomás examen. Eh, y bueno, me imagino que Rusia. Estados Unidos. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, está bien, no. Pensé que decías cuál podía desafiar ese puesto. No, digo, Estados Unidos es la potencia global. Claro, claro, Entonces, sí, sí. China, si quiere ser potencia global, tiene que sacar a Estados Unidos del lugar. Pero bueno, China tiene muchas deficiencias militares todavía que, que no puede resolver en el corto plazo. A Estados Unidos se dedica mucho a la economía y al plano militar. China se dedica mucho a la economía y el plano militar está presente, pero no tanto como en Bueno, Estados Unidos. es lo que explicabas la otra vez, que China está haciendo una cuestión de dominio económico. En vez de ir por las armas, van por el dominio económico. Exactamente. Y vos fíjate que China incluso tiene poderío militar, pero la flota de China, pero no es ni cerca ni comparable a la flota de Estados Unidos. Mirá. China hace no mucho que empezó a desarrollar sus barcos de manera totalmente autónoma, barcos militares Ah, totalmente mirá. autónomos. Entonces, contra un poderío naval de Estados Unidos que es enorme, China no tiene mucho poder de competir en ese sentido. Eso está bueno saberlo, porque uno ve a veces los videos de las demostraciones, los desfiles del ejército chino y dice, bueno, ya está, muchachos, cerremos todo, porque ya ganaron, ¿no es cierto? Parece así a veces. Mira, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un montón de tropas, un montón, y realmente una potencia militar Japón. Ah, Y mirá. naval, pues tenía mucho poderío naval. Tenía muchos aviones Japón, pero también tenía mucho poderío naval. Y tenía un barco que era el barco más pesado que se había hecho en toda la historia, que no me sale el nombre ahora, me sale Shogun, pero no es Shogun. Bueno, es un barco pesado japonés que tenía un tamaño enorme y que básicamente lo terminaron hundiendo en el puerto, porque vos fíjate, no tenía mucha funcionalidad. Pero lo que quiero ir, Mirá. Hirohito agarraba y decía que era imposible invadir Estados Unidos. Ellos sabían que era imposible invadir Estados Unidos porque sabían que detrás de cada árbol iba a haber un norteamericano con un arma para Claro, defender. eso es clave, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que quiere venir a hacer Ucrania, que es lo que más necesita en este momento. A ver, tropas se necesitan, pero más que tropas lo que necesita ahora Ucrania son armas. Necesita Claro. Javelin, que son para derribar tanques rusos, necesitan artillería, necesitan drones de combate, necesitan helicópteros, necesitan armamento. Y yo creo que Rusia no va a poder conquistar Ucrania completamente, creo yo, puede llegar Eso, a pasar otra eso te iba cosa, a preguntar, ¿cómo? Sí, pero creo que no podría porque la guerra de guerrilla sería tan, pero tan grande que a los rusos les terminaría siendo tan costosa que se tendrían que salir. un desgaste, ¿no? Medio como lo de Afganistán, Sí, medio puede como... ser. Bueno, esa era otra pregunta que tenía. Bueno, hay dos que no me quería olvidar de hacerte. Una es lo de Afganistán, pero antes de pasar de tema, toda esta comparación
que obviamente, para mí, a mí me parece que es una cosa muy amarillista, muy de la prensa más, de la prensa basura. Esta comparación que hacen, no digo que Putin no sea un hijo de puta, pero digo, esta comparación que hacen tan directa analogía de Hitler con Putin y de cómo inició eh, este conflicto, Putin es similar a cómo lo inició en su momento Hitler. ¿Qué hay de eso, de cierto? O sea, ¿vos lo ves tan así o es una cuestión más un poco obvia para demonizarlo y para eh, inflar más de lo que es? Hay una teoría de un autor que se llama Ratzler, que lo que habla son de las fronteras errantes. Que las fronteras no son fijas, sino que son errantes y están en constante movimiento. Y un Estado lo que tiene que hacer es agrupar a la población de su nación bajo su mismo Estado. Esto fue un poco la idea de lo que agarró Hitler, al querer incluir a todo el pueblo alemán bajo su órbita. Que al principio pudo haber sido así, pero después no. Porque Polonia con Alemania no tiene nada que ver y Francia con Alemania no tiene nada que ver. Hay que recordar que la primera anexación de Hitler antes de Polonia fue la remilitarización de Renania. En Versalles había un territorio, bueno, luego de la paz de Versalles había un territorio en lo que es el este de Francia y el oeste de Alemania que se llamaba Renania, que es un territorio Mira, alemán que está en la frontera con Francia. Pero en Versalles se dijo que ese territorio iba a permanecer desmilitarizado. La primera conquista de Hitler fue remilitarizar nuevamente ese territorio y poner tropas en la frontera con Francia. Después de eso fue el Anschluss en Australia. Anschluss significa conquista en alemán, pero esta anexión el Anschluss de Alemania en Austria, perdón. ok, Esta anexión de Austria fue aplaudida por los austríacos, porque mira, básicamente como el pueblo que viene el pueblo alemán, el gran rey alemán que viene a traernos prosperidad. Entonces, Hitler entró desfilando a Viena, que básicamente Hitler era austríaco, hay eso que recordar. sabía, sí, claro, Y después sí, que antes de Polonia lo que vino fue la anexación de Hitler en los sudestes, donde se terminó regalando Checoslovaquia a Hitler en la conferencia de Múnich. En la conferencia de Múnich, Gran Bretaña y Francia agarran y dicen, ok, vamos a permitir que Alemania anexione los Sudetes, que es una región de Checoslovaquia, a cambio de que no haya guerra en Europa. Y los británicos tienen una frase muy famosa que decía, why fight for Checoslovaquia? ¿Por qué pelear por Checoslovaquia? Si ni sabían dónde estaban. Ya habían tenido la claro. Primera Guerra Mundial Bueno, y era un montón. yo Sí, decime. no, no, perdón, es porque yo te pregunté esto, que quiero escuchar que termines la idea, pero me hiciste acordar, pues yo te pregunté esto, hay un escritor y pensador que tiene un podcast de Daily Wire que se llama Andrew Clayban. Yo todos los viernes sale, lo escucho, me fascina el tipo, y él dice que sí, que hay una analogía, pero que el tema es que pasa por una cuestión de valores culturales. ¿A qué se refiere? Él dice que el problema de Occidente es que ha perdido sus valores culturales y que naciones como Rusia, por ejemplo, China, tienen sus valores. Él dice, son valores nefastos, ¿no? Hablando de parte de los gobernantes, ¿no? No mete a todo el pueblo ahí. Le dice, tienen sus valores, son valores nefastos, pero los tienen. Y el problema de Occidente es esta subestimación de el poder o sea, la fuerza que tiene para un país belicista tener sus valores. Y él cuenta eso que vos decís de Checoslovaquia y dice que Churchill le había advertido al presidente de Estados Unidos en ese momento, creo que era el presidente, no me acuerdo el nombre ahora, Chamberlain, puede ser. ¿El presidente de qué? Justo se te cortó.
el presidente de Estados Unidos, el que aceptó la entrega de Checoslovaquia. No, no participó de Estados ¿Cómo Unidos se en la cosa llamaba? No, pero había un presidente, ¿cómo se llama el presidente de ese momento? británico, que fue Chamberlain. Ah, británico, perdón, sí, entonces me mareé. Pero que yo, a lo que iba es esto, que él decía que en Occidente había dos posturas. Estaba la de Chamberlain que decía, no, Churchill es un viejo loco, borracho, que no tiene idea, esto no va a pasar nada. Y que lo que Churchill le advertía era no, o sea, en eso él hace la analogía con hoy, él dice, Occidente se ha eh, estancado, ablandado en un estado de bienestar que lo ha alejado de sus valores, que lo hicieron ser lo que es, y que eso entonces le da lugar a locos como Putin, en su momento Hitler, que sí tienen sus valores, valores totalmente trastocados, pero que tienen muy claro el objetivo, el norte, y avanzan a lo loco. Ese autor que vos mencionás se llama Samuel Huntington. No sé de dónde de él toma, de dónde estudia él. Yo lo escuché en el podcast de Andrew Clayban, Por- que no, porque hay un después te autor lo paso. que se llama Samuel Huntington, que es un teórico Mirá, de relaciones internacionales, que dice que luego de la caída de la Unión Soviética, las guerras no van a ser más entre países, sino en civilizaciones. Él lo plantea esto en su libro Choque de Civilizaciones. Y acá claro, claramente tenemos un occidente unificado, que si bien no está apoyando a Ucrania, pero está unificado en su postura contra Rusia, que pertenece a una civilización distinta a la que es Occidente, y claro. que es más una cultura eslava. Y Ucrania en este sentido quiere permanecer y ser miembro de Occidente, pero Rusia no quiere. Bueno, volviendo a la idea que estaba diciendo, entonces después de la conferencia de Sí, Múnich, perdón, un cuando poco se larga. está bien. Cuando en la conferencia de Múnich se entrega Checoslovaquia a los alemanes, lo que sucede es que lo que hizo Gran Bretaña fue evitar una guerra en ese momento para tener una guerra un par de años después. Algunos dirían que fue lamentable, y yo lo creí durante mucho tiempo así. Pero hay algunos historiadores que dicen que esto le permitió darle tiempo a Europa a prepararse para la guerra, especialmente a Gran Bretaña. Mirá, Yo considero que no, porque si hubiera habido una intervención, o sea, sí y no. No lo sabemos porque a nunca ver, pasó. claro, bueno, No lo sabemos. Pero capaz una intervención en conjunto de los aliados. En el momento que Hitler invadía Checoslovaquia, hubiera terminado la guerra en ese mismo año, en el 38. claro, no lo sabemos, pero está bueno el análisis en relación a lo que pasa hoy, que Entonces, Occidente se queda quieto, que también yo pienso, te iba a preguntar, si Estados Unidos se metiese, por ejemplo, a la OTAN, así de lleno ir a los bifes, también, o sea, es complicado, ¿no? Porque yo escuché el primer día que fue la invasión, que la mayoría decían, no, tiene que entrar, tienen que entrar, tienen que romper todo. Pero eso no sería escalar rápidamente a un conflicto nuclear como plantea Putin, porque el tipo en muchas cosas parece ser un demente, en otras un estratega full, pero si el tipo está amenazando con guerra nuclear, no es muy sensato por ahí entrar hacia lo bestia a destruir todo. ¿Cómo lo ves eso? imagínate que yo tengo una pistola y vos tenés una pistola. Y yo te digo, si vos avanzás, yo te disparo. Y vos avanzás y yo no disparo. Y pero Pierdo si que... disparás, Pero ¿por qué disparo? Porque yo sé que si yo disparo, disparás. Nos morimos los dos. claro, ¿Qué pasa? Hay una teoría en la política internacional que se llama la teoría del hombre loco, que le había aplicado Nixon en Vietnam, que consiste en decir, yo tengo el botón rojo, así que más vale que termine la guerra porque tiro el misil nuclear y tiro el misil nuclear en Vietnam. la pudro, sí, la pudro. ¿Hubo misil nuclear en Vietnam? Lo mismo pasa con Trump y Kim Jong-un.
que se mandaban por Twitter, ¿no? Porque vos tendrás un Sí, botón, ¿te acordás? pero mi botón rojo es más grande, ¿eh? Y más poderoso. Terrible. Sí, era como que la batalla de gallos, un poroto al lado. Entonces, como dice la frase, perro que ladra no muerde. Te estoy diciendo que Putin no va a hacer un cataclismo nuclear. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero Claro, yo no es la primera vez que se hacen amenazas nucleares. No es la primera vez que se hacen amenazas nucleares. Y estas amenazas nucleares han quedado muchas en la nada. Yo creo que de tratarse de una intervención de Estados Unidos, se tendría que pactar un alto al fuego inminente, porque ambos estados van a estar en lo que vendría a ser el cataclismo nuclear, o sea, el DEFCON 2 estaría prácticamente. DEFCON 2, DEFCON 1, o sea, riesgo nuclear inminente. Y ninguno de los dos estados inminente. riesgo nuclear. Pero no solamente porque, bueno, nosotros somos Argentina, estamos lejos, no nos pasa nada. No, claro, Porque las bombas nucleares tienen tal poder de destrucción que terminan afectando la corteza terrestre, afectan a tal los cual. mares, afectan a las lluvias, por las lluvias ácidas, Sí, hay terremotos, entonces afectan tanto, pero tanto al mundo que sería un cataclismo que partiría al mundo a la mitad. Fue como cuando totalmente. tiró la bomba del zar, que era literalmente 100 veces más poderosa que Hiroshima y Nagasaki. Más, el hongo de la bomba, el hongo, era más alto que el Everest. Más alto. Terrible. Se vio desde las estaciones Tremendo. la prueba esa. Eso fue las pruebas, sí, La bomba del zar pruebas de nucleares Rusia, que hacían. más, la máxima. ¿Cuándo fue eso? ¿Te No acordás las fechas? me acuerdo, Para buscarlo. pero el video estaba en blanco y negro, me parece. Así Ok, que puedes ponerle que los 70. Ahora creo que tengo una computadora. A ver. Vamos a probar. acá mientras, mira, está Hernán Seivane, grande. A ver, tiene una pregunta, te la transmito. ¿Cómo es la posibilidad de que en caso de que caiga Ucrania, sigan a Moldavia por el asunto de Transnistria? ¿Y cómo es la Bien. posibilidad de que Rusia incorpore Abjasia y Osetia del Sur como territorio ruso? Muy Eso buena pregunta pregunta. Hernán. Muy buena pregunta, hermano. Primero, la bomba de zar, acá tengo el dato, fue en el 61. Ah, ok. O sea, estamos hablando antes de la crisis de los misiles. Bien, la posibilidad de Moldavia y vamos a arrancar por Moldavia por Transnistria. Ok, Es muy probable, es muy probable. Ahí, saludo para Nico, ahí que mando un saludo. Bueno, es muy probable que bien, Rusia pueda llegar a ir, pero no creo que haya una anexación de Moldavia. No creo que haya una anexación. Podría llevar a haber un estado, un apoyo a Transnistria para que recupere el territorio moldavo y sea un estado títere ruso. Eso lo veo más probable, mucho más probable. Por otra parte, hay que recordar que no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de Putin en Ucrania. Dijo que quería el reconocimiento de Crimea como número sí, uno y la desmilitarización de Ucrania. Que la desmilitarización puede ser entendida depende de la perspectiva. Para vos puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Para mí puede ser que ponga un presidente que sea afín para mí y para vos puede ser que te saque un par de armas. Entonces, depende de la claro. perspectiva. Eh, Escucha, Lauti, perdón que te interrumpa, pero creo que en unos 3 minutos se va a cortar. No sé si querés que lo volvamos a, cómo venís vos con tus horarios. Está súper interesante escucharte. Si bueno, querés sí, que volvamos a unir, sí, haremos un poquito más. ¿Qué le está diciendo? Bueno, buenísimo. Sí, y perdón, te interrumpí porque no quería que se corte de la nada.
estabas Ay, con ¿cómo sería desmilitarizar? Están los que dicen, bueno, pongo a alguien afín o te saco todo poder armamentístico. y por último, ¿qué pasa con Abjasia y Osetia del Sur? Bueno, hay que recordar que eso fue tras la guerra con Georgia en el 2008, que Osetia del Sur y el territorio de Abjasia permanecen como estados títeres rusos que no tienen reconocimiento de prácticamente ningún estado salvo de Rusia. Puede Ah, haber una mira, anexión. Yo no creo que pueda llegar. Puede pasar, pero no creo porque de ser así ya hubiera pasado. De ser así, Osetia del Sur ya hubiera sido anexionada. Osetia del Sur no es nada, literalmente. Depende de la misma energía de mira. Georgia. Hay un documental que está muy bueno, que ¿Cómo se creo llama? que lo hace la BBC, que muestra cómo es vivir en Osetia del Sur. Y no hay colegios, hay muy pocas casas, hay un sheriff o un policía en la zona. No le interesa tanto esto a Rusia. Ya en la praxis no está incorporado, pero más o menos, porque depende totalmente de Rusia. Como que sí, pero no. Ok, Como una incorporación medio indirecta, que allá y ahí. Con Crimea era distinto. Con Crimea era distinto porque Rusia necesitaba legitimarla para que Ucrania no intente reconquistarla. claro. Yo considero igual, yo considero que a Ucrania no puede llegar a haber una conquista porque, como te lo repetí, sería una guerra de guerrilla total. Vos pensás que los rusos tienen 100.000 tropas, habían puesto en la frontera, de las cuales no están todas en territorio ucraniano. Y en Ucrania hay 45 millones de personas, de las cuales la mitad, que son hombres, tienen que son de 18 años a 60 años, están En obligados a adelante. quedarse a pelear. Sí. O sea que estamos hablando de que casi 20 millones de personas están peleando contra los rusos en este momento. ¿Los rusos tendrán mejor armamento? Sí. ¿Tendrán mejores tácticas militares? Sí. Pero no es lo mismo pelear en campo abierto que la guerra urbana. En la guerra Bueno, urbana tenés aparte otra, casa por casa. claro, y otra cosa aparte de eso, que no me acuerdo quién escuché el otro día, que decía, eso también sería un problema para Putin, o sea, aparentemente no, Putin, por lo que decía esta persona, no quiere arrasar con Ucrania. Sí, o sea, se la quiere anexar, ¿no? Entonces, eso que vos decís le plantea un desafío, o sea, en el sentido de, ¿qué hace? Si se le levanta el pueblo de Ucrania, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a masacrar? ¿No es cierto? Porque lo que decía esta persona es que no me acuerdo, creo que era un periodista yanqui que estaba viviendo en Ucrania, que decía, si quisiera arrasar con Ucrania a toda costa, ya lo hubiese destruido las principales ciudades o hubiese, no sé, empezado atacando otros edificios públicos y, bueno, según esta persona, no lo hizo. Entonces, si se levanta a la población, ¿qué va a hacer? ¿Los va a masacrar? Justo que me estaba leyendo, me había saltado un Twitter de Zelensky que está pidiendo que el terrorismo nuclear necesite una respuesta de la ONU. Bueno, porque ahora hay un conflicto por una central de Ucrania que hay ahí. Sí, eso te iba a preguntar también. Esa es una central eléctrica En eh, nuclear, nuclear, pero que produce energía eléctrica. que produce energía para el 25% de Ucrania. Ah, tremendo. Y se incendiaron, ¿no? Se la incendió Putin. Hubo incendios, pero bueno, no explotó la central nuclear como en Chernobyl, por lo menos aún no. Pero, ok, sí, eso vi que decían que si explota va a ser terrible, que va a ser peor que Chernobyl 10 veces.
Ese 10 veces el equivalente a Chernobyl se explota. Terrible. Y eso, pero se incendió porque la atacaron. Exactamente, estaban tirando con Ah, artillería, estaban tirando con proyectiles cerca de esa zona. Putin lo que quería realmente era tomarla, tomar ¿no? la central y apagarla para dejar sin energía a medio Ucrania. Claro, claro, claro. Vos fijate Por eso, igual, pero no, no, decime, no quería destruirla en principio. Es lo que decíamos recién. no, destruirla no, por dos cosas. Primero, la condena internacional, que ahí sí Claro, podría dar una intervención de los demás países. Y segundo, porque si Putin quiere anexionar al menos el este de Ucrania, de nada le serviría tener un conflicto nuclear, un desastre nuclear que hasta incluso se puede ir a las fronteras de Rusia. Eso. claro, claro, tal cual, Sería envenenar el propio territorio. tal cual. No creo que suceda, pero un proyectil mal calculado, o alguna otra cosa, es muy difícil igual que pueda llegar a incendiarse esa central nuclear y provocar un Me cataclismo. imagino, me Es muy- imagino que tienen eh, sistemas de contención. Va, quiero creer que dicen que es una de las 5 centrales más modernas, o no más modernas, más importantes del mundo, algo así, ¿no? sí, y En es capacidad y en... de las más grandes de Europa. Ah, mirá, bueno, debe tener sistema de contención, pero igual a uno le agarra un poco, ¿no? Un cagazo decir, ¿qué onda? Ahí decía Leo recién, estamos viviendo realmente una locura. Sí, obviamente no es una boludez prender fuego a una planta nuclear y no es que voy y la prendo fuego con una molotov. Claro, Es más complicado, más por la protección que tienen estas centrales claro, nucleares. Pero que hay una posibilidad, claro está. Vos fíjate igual mirá. todas las sanciones que le están poniendo a Rusia, que es una locura. Las sanciones. Sí, eso te iba a preguntar también. No sé si, a ver, bueno, por ahora no se corta. Vamos a las Podemos seguir sanciones, entonces. bueno, vamos a las Decime, sanciones, decime. a Nos las quedó más fuertes. pendiente el tema de Afganistán, pero bueno, está Ah, interesante esto de las sanciones. bueno, vamos con las sanciones y que después vamos con Afganistán. Dale, Hay sanciones que sinceramente no tienen sentido. por Pero, ejemplo. pero, por ejemplo, la película de Batman no se va a estrenar en Rusia. H&M, la ropa, no va a suministrar más ropa en Rusia. Netflix no se va a transmitir en Rusia. Facebook está bloqueado en Rusia. Todas sanciones, no, bueno, Rusia no tiene prohibido el espacio aéreo de toda Europa prácticamente y Estados Unidos. Y generalmente para ir a otro país tiene que hacer escalas. Entonces vos fíjate que todas estas sanciones, ¿para qué son? Para que la misma gente en Rusia Presiones. presione y se rebele. Porque de esta forma es más fácil que el pueblo de Rusia lo saque a Putin que lo saque a Estados Unidos. Claro. Y no escalaría el conflicto. Exacto. El problema es que en Rusia no tienen piedad por nada. Hasta hubo una No. manifestación en San Petersburgo y metieron en San Petersburgo, en Moscú, y hubo como 5.000 prisioneros. Hasta donde hay videos que hay nenes de Creo 9 que lo años vi. Sí. Y que ancianos. en cárcel y ancianos también están en cárcel. O sea, Sí, 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 el despiadado. No, no muestra tienen es total. tal cual. Entonces, esas son las sanciones de menor importancia, pero que son sanciones indirectas, las llamaría yo. Después están Claro. las sanciones directas, que por ejemplo son la La del imposibilidad, SWIFT. bueno, sacar a Rusia del SWIFT, la imposibilidad de los bancos rusos de comerciar con el dólar norteamericano, Ah, mira. el dejar de financiar
algunas empresas rusas, limitar la capacidad de pago de Rusia para los préstamos internacionales, impedir la importación de ciertos bienes a Rusia, principalmente bienes materiales. Bueno, Les ahí están confiscaron cuentas, ¿no? Les confiscaron cuentas rusas en cuentas Estados rusas Unidos. en Estados Unidos y en Suiza. Suiza, país neutral durante toda su historia. Además, Suiza tiene una historia de neutralidad de más de 300 años. O sea, nosotros no éramos ni Tremendo. país. Y Suiza, tal, 200 y algo, son 250 años de neutralidad política. Y nosotros no éramos país y ellos eran neutrales. Y fíjate que ahora Rusia afirmó que va a congelar los activos de Putin en los bancos suizos. Y Suecia también, o sea, todo el mundo está saltando. Y esas sanciones, vos ves que sí pueden hacer la diferencia. O sea, Yo ¿cómo creo es el tema con los que hablan de la oligarquía, los grandes magnates rusos? A eso sí, digamos, a eso no los va a reprimir, ¿no? Ahí sí puede haber o también, no sé, te pregunto. vos fíjate cuando cayó la Unión Soviética y antes de esto con la perestroika, el programa económico de la Unión Soviética era pésimo y terminó cayéndose y hubo un dilema muy grande. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las empresas del Estado? ¿Qué hacemos? Bueno, en Rusia los oligarcas, la casta, por así decirlo, lo Sí, que hizo fue regalar las empresas estatales a precio papel a burócratas y corruptos rusos. Regalaban las mira, empresas a precio papel prácticamente. Bueno, vos querés una empresa, te la regalo porque vos sos mi amigo. Y vos querés esta otra, te la regalo porque vos sos mi amigo a este precio. Las regalaban prácticamente a precio papel. Se las repartían entre ellos. Entonces, el hecho de que ahora un montón de burócratas y empresarios rusos estén perdiendo dinero por esto, presiona mucho a Putin. Porque que esta gente esté perdiendo dinero y que esta gente vea perjudicadas las exportaciones de sus bienes producidos o de sus intereses, puede afectar a Putin. Porque, a ver, Putin prácticamente es el zar de Rusia, eso no lo puede negar nadie. sí, Si la nobleza no está contenta, puede tener muchos problemas, muchos problemas. Vos fíjate, me remonto claro, a la época medieval, cuando la nobleza estaba disgustada con el rey, hubo conflicto en Inglaterra en el 1688, tras la guerra de los parlamentarios y la gloriosa revolución donde ganaron la nobleza y los parlamentarios contra el rey. Fíjate que el rey, por más figura que era, por más superior y por más que tenga el poder de las Fuerzas Armadas, fue vencida por la nobleza. Entonces puede suceder acá que evidentemente haya una especie de disgustación entre los miembros de la burocracia rusa en contra de Putin y estos decían sacarlo o decían finalizar el conflicto. Pero hay otra cosa que a mí me preocupó un poco, y es que se habían visto planes de batalla. Los ucranianos descubrieron planes de batalla que especificaban la intervención en Ucrania desde enero, eran estos planes de batalla, mira. donde mencionaban que la intervención en Ucrania se especificaba que iba a durar aproximadamente 2 semanas, desde que se inicia hasta que se complete el objetivo. Ah, mira. Si vamos a la fecha, la intervención en Ucrania había iniciado el jueves pasado, creo, 24. Sí, este jueves no el otro. Bueno, recién vamos una semana y Putin dijo que va todo según lo planeado. Mira, No me gusta nada. Y Macron, un funcionario de Macron, dijo que lo peor está por venir. Entonces,
nosotros que decíamos, pero los rusos, ¿qué pasó el tiempo? Hace 3 días que están batallando. Y no, hace una semana que están batallando, no Una semana. ganaron. Si tendrían que haber ganado tendrían que haberlo liquidado en días. No, ellos habían Bueno, calculado en semanas. eso también es lo que decía este periodista, que no me acuerdo el nombre, que eso, digamos, la gente que esté diciendo, no, bueno, pero si ya a esta altura no salió victorioso, ya está, no va a ganar. A ver, él decía, esa es la lógica de las invasiones que vienen haciendo, bueno, no sé si de siempre, pero por lo menos desde los 90 para acá, los norteamericanos. Los yanquis que van, arrasan con todo, se aseguran de controlar el territorio y después, bueno, van reconstruyendo. Que es lo que este tipo decía, no, Putin no quiere hacer eso, no quiere arrasar con Ucrania. Entonces no significa que porque en 3 días no la haya conquistado, no la vaya a conquistar. O no tenga Exactamente. intenciones de seguir desgastando o hacer una cosa más, más puntillosa de ir tomando de a poco. Así que eso es lo que me preocupa un poco, el hecho de que pasó solo una semana y ellos tenían planes de invasión para 2 semanas y querían que lo peor está por venir. Claro. Bueno, y hoy esto de la central nuclear, Y justo, bueno, ¿no? ahora es la nuclear que si la toman dejan sin energía a medio Ucrania y ¿qué pasa? Bueno, lo otro que no hablamos, el tema de ese corredor del gasoducto, que con eso tiene amenazada también, ¿no? A media Europa de que si interviene les corta el gas, literalmente te corto el gas. ¿Qué pasa? A Francia no le afecta mucho, por no decir que le afecta, porque Francia está más volcada a la energía nuclear. Pero Alemania, ¿no? Alemania dejó la energía nuclear y se empezó a tirar a lo que viene a ser energías renovables y al gasoducto. El gasoducto lo tiene atado de mano de Alemania, pero Estados Unidos ya dijo que estaba buscando alternativas de inversión o de energía en caso de un conflicto con Rusia, esto antes igual. Hay que ver ahora cómo esto puede llegar a pasar, porque hay que recordar que cuando inició el conflicto, el corredor del gasoducto que iba desde Rusia a Alemania directamente, Nord Stream 2, lo cerraron los alemanes. Ah, es ellos mismos. Lo cerraron, pero bueno, también es una manera de afectar a la economía rusa. Vos fíjate, la economía rusa cómo está Claro, ahora. claro, es un ida y vuelta. Está caída, en picada. Vos fíjate que un rublo equivale en 50 pesos argentinos, no, 50 centavos argentinos. 50 centavos argentinos equivalen a un rublo. Me estás cargando, tremendo, no sabías. 50 centavos argentinos son Impresionante, eh, impresionante. me acuerdo, yo tuve la oportunidad de viajar a Rusia y cuando fui el cambio era Se cortó un tremendo. poco ahí. Se cortó un poco, te escuché que dijiste me acuerdo y ahí se congeló. No, yo tuve la suerte de ir a Rusia y cuando fui a Ok. Rusia, el cambio, me acuerdo que éramos distintos, o sea, comprar cosas en moneda rusa era caro, no tan caro como el dólar, pero evidentemente era caro. O Y sea, ahora se fue a pique mal. se fue a pique, o sea, vos fíjate todo lo que tuvieron que hacerle para empezar a hundir la economía. Por eso yo no creo que Putin pueda aguantar más de un mes con esta invasión. No va a poder Ok, aguantar más de un bueno, mes. eso es esperanzador, por lo menos, ese dato. Eh, tiene reservas de valor, tiene reserva de valor, y él se aprovisionó con mucho dinero antes de esta intervención. Putin no es todo menos tonto. Claro, Eh, eso te iba a preguntar, ¿no? Me imagino estas cuestiones que hablábamos antes, por ejemplo, de la posibilidad de que se levanten guerras de guerrillas, el tema del dinero, las sanciones, lo tendría estudiado, me imagino, ¿no? Eso es lo que llama más la atención, sí, sí, que sí, lo no, tiene previsto no es un y improvisado,
si hay algo que no es un improvisado el tipo, ¿no es cierto? Por lo menos de la Exactamente. impresión que da. Tiene mucha capacidad y él es todo menos improvisado. Pero como dicen ahí, esto va a tener para Rusia muchos problemas económicos. Muchos. Y si no es por China, la economía Claro. rusa se pone realmente en picada. Realmente en picada. Así Bueno, que ahí estaba el otro, claro, que decían, si China ve esto como, que ahí vamos al tema de Afganistán, si ve esto como una posibilidad de envalentonarse también y avanzar sobre Taiwán, bueno, ahí cambiaría, ¿no? Porque si China respalda a Rusia y Rusia está complicada, bueno, por lo menos también sería esperanzador, especulando, ¿no? Que hay que ver si se anima, como dicen, a avanzar sobre Taiwán entonces, porque se yo, cre- desgastarían las dos. yo creo que si Estados Unidos no avanza en Ucrania, China va a avanzar sobre Taiwán. Más China allá va. de las cuestiones económicas, No, vos lo no, ves como una, es una ausencia de liderazgo y es lo que claro, decía Trump. Ahora porque están con sí, los Juegos Olímpicos, pero cuando terminen los Juegos Olímpicos, sí, mirá el reloj, porque sigue China. tal cual, tal cual. Bueno, ahí estaba ahí el tema que nos queda pendiente. Viste que mucho se dijo respecto a que la salida caótica que hizo Biden de Estados Unidos de Afganistán fue lo que generó este vacío de poder que decías y que hay que ver si no aparecen otros envalentonados, ¿no? También después, que no reaparezca Corea del Norte, que no reaparezca Irán. ¿Vos cómo ves eso? Porque también es raro pensar que alguien como Biden, por más que sea todo lo que ya sabemos y que está gaga y que todo eso, detrás de él por lo menos, es difícil pensar que hayan hecho algo así inocentemente. Esa salida caótica de Afganistán no me suena que sea inocente. Entonces, eso llama la atención, que hayan abierto la puerta a que se levanten de vuelta cosas tan pesadas, bueno, como lo que está pasando ahora, como lo que dijiste, lo que dijimos de Taiwán, lo de Irán y Corea del Norte. ¿Cómo ves eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue algo premeditado? ¿Está relacionado? ¿Fue una traición de Biden a Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la capacidad de liderazgo de un jefe de Estado influye enormemente en la maniobrabilidad de la política exterior de un gobierno. Número uno. Número dos, la retirada de Estados Unidos de Afganistán ya estaba pactada. Trump estaba Estaba retirando tropas. pactada, sí, lo había leído, pero no se iba a hacer de esa manera, ¿no es cierto? No se iba a hacer con un gobierno talibán. Claro, No se iba a hacer con un gobierno talibán. Se iba a hacer con un gobierno de Afganistán, pero no el Emirato Islámico de Afganistán. Y no controlado por talibán. Y se hizo mal la retirada. ahora, la pregunta es, en ese pacto, ¿igual estaba obligada a irse Estados Unidos o podía, frente a esa situación, decir, no, miren, habíamos pactado irnos, pero como está esta amenaza talibán, no podemos cumplir tampoco nuestro lado del pacto? ¿Podía hacer eso o estaba igual obligada a irse? Sí, no. A ver, no solo eso, sino que Estados Unidos se fue de manera brusca y mal, porque dejaron todo el equipamiento que ahora es usado por los talibanes. O sea, Sí, es cierto, me había olvidado eso. Les dejaron un montón de armamento y fue Biden peor todavía, peor que peor. les regaló armamento de millones de dólares a los talibanes. Y hasta helicópteros, Javelin, dados, tanques, de todo les regalaron. Regalo de cumpleaños, más o menos. Y respondiendo a tu pregunta,
a ver, Estados Unidos no es la primera vez que interviene y hubiera querido, podrían haber hecho una re, ofensiva, una contraofensiva, por así decirlo. El problema es que no quería Biden entrar en un conflicto contra los talibanes por un territorio que no merecía la pena para ellos. Yo considero igual que se hizo mal al no detectarse a los talibanes en el momento que salieron de sus cuevas. Porque cuando gana Biden, los talibanes empezaron a salir con un auge desde la frontera, con todo, O sea, para ahí ya retomar. empezaron a envalentonarse. Ahí ya empezaron a tomarse. Con Trump estaban, obviamente, pero estaban escondidos. No es que los mató a todos, Trump, estaban escondidos. Y Afganistán tiene una política que es muy difícil de conquistar a Afganistán. Y te lo voy a plantear en los siguientes términos. Afganistán es un pueblo que la mitad del territorio está en la Edad Media. No tiene Sí, agua, no terrible. tiene electricidad, no tiene nada. Están en la Edad Media. Entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Iba a Afganistán, ponía a un educador, llevaba electricidad, llevaba corriente y se iba de la aldea. Y se iba de la aldea. A la semana iba un grupo, a la noche atacaba, le cortaba la cabeza al educador, cortaban la electricidad, cortaban la luz y le decían, si ustedes no nos siguen a nosotros, vamos a venir y los vamos a matar a todos. Y además se llevaban a los chicos y los reclutaban. Sí, terrible, terrible, terrible. Era muy difícil pelear contra un enemigo que no se lo ve, porque estaban escondidos y salían en determinados momentos, y Estados Unidos no podía poblar todas las aldeas de Afganistán con soldados yanquis. Bueno, lo que decíamos un rato del desgaste de la guerra de guerrillas, así estuvieron 20 años, ¿no? Llevaba el conflicto de invasión de Afganistán. Exactamente. Pero bueno, O con sea que Trump, perdón. Te iba a decir, con- ¿vos crees que fue inevitable eso, esa salida tan apurada y me refiero, también es un poco contrafáctico, pero te lo pregunto por lo que decíamos recién, tanto se habla de cómo eso desencadenó esto. yo creo que se podría haber evitado, y es lo que he mencionado varias veces Trump. Pero no porque lo diga Trump, sino evidentemente porque Estados Unidos se fue y dejó una mala imagen que ahora Rusia terminó aprovechando. Estados Unidos Tal cual. es visto como el policía del mundo, lamentablemente, nos guste o no, pero es Sí, visto. sí, sí. Y el hecho que se haya ido así fue muy negativo. Fue muy negativo. Podría haber hecho otra cosa, no tengo duda que sí. Pero no vieron la situación antes de tiempo. No vieron el conflicto inminente con los talibanes. Es más, ellos calculaban que los talibanes iban a llegar capaz del poder. En un momento habían dicho de 3 semanas y terminaron llegando en 2 días. Tremendo, sí, tremendo. Servido en bandeja. Exactamente. Y con Rusia, bueno, vamos a ver qué planea con Ucrania. Todavía hay muchas cartas en la mesa y no se sabe bien qué quiere hacer. Sí, esperemos bueno, está esa posibilidad que mencionaste hace un rato, que esto no, el desgaste económico la resistencia, podríamos decir, de la gente en Ucrania lo haga retroceder, ¿no? Ya veremos. Ojalá. Así que Bueno, bueno, Lauti, muchas gracias por la invitación. La verdad no, que gracias a vos. La verdad, buenísimo escucharte. Ya desde aquella vez que leí tus posteos y te escuché con el Presto, dije, vamos, y gracias que respondiste.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Acá estoy. Así que bueno, ya estaremos coordinando alguna que otra entrevista para una próxima vez. Perfecto. Después lo subimos este vivo y te lo paso si lo querés. Dale, Queda dale. subido acá en la NS. Bueno, Dale. Lauti, un abrazo grande. Chao, gracias y gracias a los que se quedaron para ver el vivo. Sí, sí, tenés razón. Yo me aíslo en la pantallita y siempre me olvido. Qué grande, grande, Lauti. Nos Dale, vemos. chao. Chau, chau.